Amados hermanos, les damos la bienvenida a las enseñanzas verdaderas que Dios nos da. En este canal, somos un grupo libre de creyentes del Evangelio eterno de Cristo Jesús. Les invitamos a que nos sigan, para que Dios en verdad los guíe a su reino, pues escrito está: nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que está en el cielo no lo trae. Usted ha sido escogido por Dios, si escucha su palabra verdadera y le sigue. No corra tras ninguna religión. Dios está donde está la verdad. Él no hizo de su iglesia una religión, más bien, dijo: donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre y mi palabra, ahí estaré. Recuerde que la verdad es su palabra. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos, buenos días. Vamos a la enseñanza de hoy, una reflexión. Comienza con una reflexión que dice: ama a quien debes y no ames a quien no debes. O dice otro proverbio parecido: se ama al que se debe, no se ama al que no se debe, y al que se debe no se ama. Es más correcto decirlo de esa manera. Disculpen, estoy acomodando aquí esta cosa para que no resuene la voz raro. Si entendieron esas palabras para reflexionar, si yo las dejaría así nada más al aire, y la mayoría las van a entender como no son, porque lo que se dice no es exactamente como nosotros lo conocemos o como nosotros pensamos. Se ama a quien no se debe, y el que se debe no se ama. Bueno, si uno se pone a pensar en eso, entonces dice uno, pues eso es verdad. Uno no debe amar a tales personas o a cual persona o esto o lo otro. No se trata de eso. Sí se trata del amor, pero aquí más bien se trata del deber. Porque si hablamos del deber, vean ustedes cómo es una realidad. Y para esto voy a tomar la misma sencillez de las palabras, pero en la vida real, cómo sucede con nosotros. Resulta que nosotros podemos amar a cualquiera de la gente. Las palabras no dicen, o la reflexión así como la dije, no es hablar del amor en sí. Sí, aunque sea que te caigan bien o algo así, congeniar con ellos, qué sé yo. Y tú puedes tener un gran amigo al cual amas, pero si sucede algo, tú dejas de amarlo. Vamos a suponer, si te peleas con él, tiene que ser por algo. Si te enojas con él, tiene que ser por algo, o él contigo tiene que ser por algo. Bien, entonces supongamos que hay un amigo que congenias mucho con él, etcétera, etcétera, y hay otra persona por allá, otra persona que se junta contigo, que platica contigo, pero así, un extraño, vamos a decirlo. Y bueno, tú terminas amando más al extraño que a tu amigo, por una razón simple. Porque mientras no le debes nada a tu amigo, entonces lo amas. Pero un día le pides
le pides, vamos a decir, dinero, o le pides alguna herramienta cara o algo así, entonces le debes eso. Y si no se lo puedes pagar o no se lo quieres devolver, dejas de juntarte con él, dejas de tener comunicación con él. Vaya, te vas apartando, porque entra en ti el temor primero de que te vaya a cobrar, de que te vaya a poner en vergüenza delante de los demás. Entonces te vas apartando. Por eso Dios nos pide que no nos endeudemos. Ve, nos dice no te metas en esas cosas porque esas traen males. Ciertamente así es. Tú sacas en una tiendita fiado y luego no puedes pagar. Sabes que si vas, te va a decir el dueño de la tienda o la dueña, no, hasta que no me pague, y eso te da coraje, porque necesitabas y te lo está negando, pero te lo está negando con justicia porque no le pagaste. Luego muchos decimos, mañana te pago, está bien, y resulta que no lo haces. Entonces otro día vas o después vas con la cabeza agachada, ya no con el amor con que lo recibías antes o con lo que lo saludabas o esto o lo otro, no. Se va perdiendo eso. Estaba yo reflexionando en esa frase y yo la pensaba igual como la piensa uno de primero. Que hay personas que uno no debe de amar y hay personas que sí se debe de amar. Pero no se trata de eso, se trata de deber algo, de deberle algo a esa persona a la que dejas de amar. Y amas, o sea, te empiezas a juntar, a platicar, a llevártela bien con otros, que no debieras de juntarte, que no debieras de esto, porque no les debes nada. Esto es semejante, o lo traje a colación, por unas simples palabras que dice Dios para nosotros. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Proverbio 23, capítulo 23, verso 36. Perdón, verso 26. Es capítulo 23, verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Punto. No agrega más. Vean, es el proverbio. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué nos pide Dios el corazón? ¿Por qué se lo debemos? ¿Por qué nos pide Dios respeto? Porque se lo debemos. ¿Por qué nos pide Dios cosas? Porque se las debemos. ¿Por qué es tan difícil amar a Dios? Porque le debemos todo. Entonces, si usted camina por el mundo, usted ve millones de gentes que no aman a Dios. Millones. Yo creo que de 1 millón o de 2 millones de personas, hay 2 o 3 que muy apenas le aman, que muy apenas sienten amor por Dios. Pero así es como un amor a ciegas, un amor a tientas, un amor a algo que no comprenden. Usted le pregunta a una persona, ¿crees en Dios? Y él dice, sí. No, él no cree en Dios. Él tiene la creencia de que hay un Dios. O sea, por ejemplo, yo sé que hay un tiendero en la tienda, en una tienda lo que no conozco. Vamos a suponer que voy pasando por una calle lejana y hay una tienda. Entonces yo veo la tienda y yo sé que hay alguien atendiendo allí. Ve, pero de eso a que yo le tenga confianza, pues no. De que yo lo conozca, pues no lo conozco. De que yo sepa cómo me va a tratar, si voy y le pido algo fiado, o de que cómo me va a atender, no sé nada.
pero sé que hay un tendero. Sé que hay alguien que atiende a ella. Entonces si alguien me pregunta, ¿tú crees que hay alguien que atienda? Pues sí, sí creo. Si me preguntan cómo es, pues no lo sé. Entonces no puedes amar lo que no conoces. Vea, no se puede amar lo que no se conoce. Hay alguien que dice, antes de que nacieras yo ya te amaba. Eso solamente lo puede hacer Dios, nosotros no. Porque Dios conoce al que todavía no nace, pero nosotros no. Nosotros necesitamos ver, sentir, tocar, oler, oír. Ven, necesitamos los 5 sentidos para que se despierte nuestro amor por una cosa. Dios no, porque Dios ya las conoce. Ven, antes porque ¿quién hace todas las cosas? Es Dios. Dios a través de quien sea, pero Dios hace las cosas. Saben, en el principio del mundo, vamos a decir así, en el principio de todo el universo, de toda la creación, no había nada. Antes del principio no había nada, pero inició Dios un principio. Dios era el gran existente, el que existe. En pocas palabras, Él llenaba la eternidad. Él era el todo del nada que había, para que me entiendan. El todo y nada sería más o menos lo mismo. Eternidad es que para arriba, ni para abajo, ni para los lados, ni para ninguno, para donde usted apunte no hay nada. Eso sería el nada, pero hay un espacio allí. No se puede llamar espacio, sino que hay una distancia interminable para donde usted apunte. Y no sé, pero si no hay nada, pues está vacío, nada más. Así estaba la eternidad. ¿Vacía? No. La eternidad misma representa a Dios, porque Dios llenaba todo eso. O llena todavía todo eso. Pero visible, tangible, no había nada. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Dios? Reunir vamos a decir así, reunir su mente en un proyecto. Tener un proyecto, se mueve la mente de Dios. Se mueve la gran mente de Dios y comienza a crear energías, porque ya hay un proyecto en él. Y entonces esas energías que se van creando las energías invisibles, que son creadoras de lo visible. No sé si me entiendan, ojalá que sea. Es, por ejemplo, nosotros no vemos los átomos, mucho menos vemos los protones y cosas así, pero son energías, están hechos de energía. Entonces Dios fue haciendo todo eso hasta que acumuló suficiente para comenzar a hacer los planetas, eso. Pero antes tuvo que haber puesto en este espacio donde está este universo, tuvo que haber puesto energías moviéndose, remolinos de energías y qué sé yo. Y cuando Él comenzó a crear las cosas, las creó con una matemática que nosotros jamás vamos a conocer, porque Él sabía que en un espacio sin, ¿cómo se dice? Donde cae, sin atracción de nada, entonces podía poner una estrella, pero había que ponerla a dar vuelta y luego poner planetas alrededor. ¿Saben ustedes qué es la semejanza de un sol y sus planetas? Es la semejanza de un átomo. Ustedes pongan atención a eso y entonces entenderán muchas cosas, porque es exactamente o muy parecido a un átomo. Ahora, el átomo tiene neutrones y tiene electrones y tiene protones. Sí, quiere decir tiene muchas cosas adentro. Bueno, pues el Sol debe de tener muchas cosas adentro, así como la Tierra tiene cosas adentro. Ven, entonces todo esto se crea con energía. ¿Cómo fuimos creados nosotros? Con energía. Dios tuvo que unir dos energías
para que yo fuera. De otra manera yo no sería, porque Dios no unió jamás las dos energías que se necesitaba para que yo naciera. Yo creo que sí me entienden eso. Bueno, y luego, entonces fue decisión de Dios que yo naciera así, ¿no? Y luego porque ni papá ni mamá se dedicaron a hacerme los ojos ni nada de lo que tengo. No, fue Dios mismo. Dios moviendo las energías, como le dijo el ángel a María, el Espíritu Santo te hará sombra y tendrás un hijo. ¿Quién formó a ese hijo? Pues el Espíritu Santo. Igual como formó al Señor Jesús es para darnos entendimiento a nosotros, que es como nos forma a nosotros. A diferencia de cómo Él formó al Señor Jesús, porque Él lo hizo sin pecado. Esto es sin tener que usar más que lo que sería la matriz de María. Para que pudiera alimentar al niño y luego tenerlo. Y luego Dios restaurar todo. ¿Por qué? Porque de otra manera Dios estaría violando el derecho de José o el derecho de María. Ve, pero él pide permiso a María y María acepta. Pero a José no le pidió permiso. ¿Ven ustedes? ¿Por qué? Porque se necesitaba que la mujer fuera virgen para que no hubiera pecado. Entonces, ahí está el asunto de la creación de nosotros. Luego, nosotros vamos creciendo, Dios pone las energías alrededor de nosotros en personas para que nos alimenten, nos limpien, nos cambien, nos cuiden, nos mediquen, etcétera, etcétera. Todo es hecho por Dios. Crecemos, comenzamos a ser educados según el mundo. Si el mundo fuera santo, si no hubiera pecado en el mundo, nosotros naceríamos santos y seríamos santos todo el tiempo. No se necesitaría nada más que crecer a la edad correcta y listo, creo yo. Ahora, eso es una creencia mía, eso de crecer a cierta edad y listo. Pero no tendríamos que, no hubiera habido necesidad que el Señor Jesús viniera a ser crucificado como el Cordero de Dios, que era llevado al tabernáculo para perdón de pecados. Nosotros no tendríamos pecados, por tanto no se necesitaría que el Señor mismo, Dios, se hubiera vestido de carne para venir a sacrificarse por nosotros como el Cordero de la Pascua, para que hubiera paz entre nosotros y Él. Pero sucedió. O sea, Dios permitió así. ¿Por qué? Porque Él dice, de hecho Él lo dice en algunas partes: oye Israel, yo soy tu Salvador. Y luego nosotros, aquí para los católicos y creyentes que no entienden que Jesús y Dios son la misma persona, luego dice: Jesús es nuestro Salvador. Sí, porque para eso lo mandó Él, para eso lo mandó Dios, para salvarnos a todos. Pero Dios estaba en Él. Por tanto, Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No es que cambian las cosas. Oye Israel, yo soy tu Salvador. ¿Qué hace Él? Entonces Él se hace un ángel para sí mismo, y Él se mete en ese ángel, y luego después ese mismo ángel lo hace de carne en una virgen, y viene Él y se mete en ese ángel. Ahora, ¿dónde sucede eso? Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, Juan mismo dice: yo vi al Espíritu Santo descender y posar en Él. Allí lo tiene usted. No hay otra forma de entenderlo mejor que así. Sí, y entonces comienza el ministerio de Dios en la carne. Dios con nosotros. Ahí comienza el Dios con nosotros. Ven. Entonces, antes no. Antes era un cuerpo creado por Dios con nosotros, con un espíritu, con uno de los espíritus de Dios,
o con un espíritu humano pero protegido por Dios, como usted quiera llamarlo, porque Jesús era humano. Él nació humano, como usted y como yo, pero con la diferencia de que Él no fue engendrado por papá y mamá, Él fue creado por Dios, como fue creado Adán. A ver si me entienden, no tenía papá ni mamá. Y este Melquisedec, el que apareció a Abraham, no era Adán, y tampoco fue creado por papá ni mamá, porque ni tiene descendencia ni ascendencia, ni fin de días, pues es Dios mismo. Entonces, ¿cómo Dios se pudo meter en Melquisedec? O sea, en esa carne que se presentó delante de Abraham. Pues usted puede decir, pues no, eso está misterioso. No, no está misterioso, es cosa de entenderlo. Ven. Entonces, a ese Dios que nosotros deberíamos llamar, le damos la espalda. Sí, volviendo a lo mismo. Entonces Dios creó todas las cosas, nos creó a nosotros. ¿Cuánto le debemos a Dios? Todo. Todo. Porque nosotros ni siquiera deberíamos de existir. Es la verdad. Después del pecado nosotros ni siquiera deberíamos de existir. Pero Él decidió darnos vida. Y luego después de eso hacer un pacto con el pueblo de Israel para darles vida en abundancia. Y una nueva tierra, no una tierra como esta. Yo te daré una tierra a ti y a tu descendencia, le dijo Dios a Abraham. Y luego dijo, ¿cuál es la tierra que me vas a dar? Sube a esa montaña y mira hasta donde te alcance, esa es tu tierra. Está bueno. Pero como Dios hablaba de una ciudad, pues Abraham andaba buscando la ciudad de Dios en esa tierra y no la encontró. Encontró puros eos, filisteos y todos los eos. Y pues no. Entonces, la tierra del Ebeo, del Jebuseo, del Filisteo, de todos los eos, dijo Dios, te la he dado a ti y a tu descendencia. ¿Ven? Pero esa no era la tierra prometida. O sea, esa tierra era para que fueran un pueblo, una nación de Dios aquí en la tierra. Pero luego ellos tendrían una tierra eterna. Ellos tendrían la ciudad celestial, la tierra celestial. ¿Sí? Y luego, pues resulta que no es como ellos pensaron. Y no adquirieron la tierra prometida. Sí llegaron a la tierra dada por Dios a Abraham para que ellos habitaran allí, pero esa no es la tierra prometida. En la tierra prometida no hay llanto ni dolor. Ustedes ya saben cuál es. En Apocalipsis está. Entonces allí, o sea, allí se menciona. Entonces esta Nueva Jerusalén un día viene a la tierra, ¿sí? Y nosotros venimos ahí. Sí. Sí. Y luego para no morir más, para no sufrir más, pero mientras ahora Dios nos da otro pacto a los gentiles para que entremos judíos y gentiles, porque los judíos no pudieron. Porque no pudieron cumplir la ley, porque nunca la cumplieron. Y luego después hasta la desbarataron, hicieron religiones. Bueno, ¿qué se hace ahora? Bueno, entonces Dios decide venir a salvarnos porque Él ya había dicho, oye Israel, yo soy tu Salvador. Pero como ellos no cumplieron la ley, Dios todavía les dio otra oportunidad, viniendo Él mismo y entrando en el ser creado por Él, en el vientre de María, para simplificarles la doctrina y para traer la gracia para ellos y para nosotros. Pero ellos rechazaron la gracia. Ellos no creyeron al Señor Jesús. Ven, todavía hay muchos que dicen, yo creo que Jesús fue un revolucionario. Claro, Dios es revolucionario, Dios revoluciona las cosas. Sí, pero se debería entender eso, pero no era un revolucionario malandro. Un revolucionario verdadero, digamos Benito Juárez, digamos los que revolucionan las cosas para bien. Esos son revolucionarios. Los otros no, matones ha habido toda la vida, rateros también. Engañadores, tranzas y todo eso.
Eso no es un revolucionario. Un revolucionario es el que revoluciona las cosas para bien. Ahora Jesús era de esos revolucionarios, sí. Sí, por eso él se oponía a ciertas cosas injustas. Vaya, el revolucionario no acepta la injusticia. Eso es todo, por eso se hace revolucionario. Por eso es revolucionario. Bueno, entonces, que Jesús es revolucionario, dice alguien. Bueno, sí, sí es. Sí fue un revolucionario. Todavía sigue siendo un revolucionario. Nada más que, así como los judíos no atendieron a aquel, no lo atendieron en ese tiempo, así también todos los que no creen en Dios no lo atienden en este tiempo. Él sigue siendo el mismo revolucionario, sus palabras están escritas. Los evangelios lo dicen claramente, pero no solamente los evangelios, los profetas también hablan de él. ¿Y qué iba a hacer él y para qué? Y es lo mismo todavía para nosotros. ¿Ven? De manera que nadie tiene excusa para decir, no, pues yo es que yo no conozco a Dios. No, pues acérquese a Él. ¿Y cómo me acerco, hermano? Ahí tiene su Biblia. Busque una Biblia. No la compre, busque una. O si puede comprarla, compre una. Pero no compre de las caras. Compre de las más sencillas, de las más baratas. Digamos, la Reina Valera, cualquiera otra. Menos no se meta con la Biblia de los Testigos de Jehová, ni se meta, pues lo van a confundir más, ni con la Biblia católica, la verdad, porque tiene libros apócrifos, tiene libros allí que no deberían de estar. Bueno, y luego, aún con la Biblia católica usted puede aprender mucho de Dios, porque hay mucho de Dios allí. Nada más no interprete usted las cosas, simplemente léala como la historia que es y oiga las palabras que dijo el Señor Jesús y las palabras que Dios ordenó a los profetas. Y usted se va a dar cuenta que hay una liga entre esas palabras, las de uno y las del otro, que no son dos, sino uno solo, porque es el mismo. Y entonces todo se liga y todo se entiende. Entonces usted lo que está entendiendo es el Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu. Eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Mi Padre es Espíritu. Dios es Espíritu. Y a Dios nadie lo vio jamás, sino el Hijo. ¿Ve usted? O sea que no se haga bolas con eso. Simplemente así es el asunto. Entonces, les decía yo, para volver al tema, a ese que le debemos todo, porque le debemos padre, la madre, los hermanos, los tíos, los de esto, la familia, los amigos, etcétera, etcétera. Todo se lo debemos a él porque lo hizo todo. De esa manera nosotros podemos reunirnos con un montón de gente y hacer proyectos juntos. Ven, si no fuera así, si esa energía no nos moviera para hacer esas cosas, nosotros no podríamos hacer gran cosa. Ven. Un gran edificio no se hace solo, se hace con mucha gente. Ah, pero les pagan. ¿Y qué cree que sucede? ¿Por qué les pagan? Porque no son esclavos. Gracias a Dios no son esclavos. Antes no les pagaban. Los reunían a chicotazos. Ve, era otra manera. Pero también era la energía, pero existe la energía mala y la energía buena. Ya depende de cómo se porta usted. Por eso dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué significa dame, hijo mío, tu corazón? ¿Conoce usted los mandamientos? El número 1 dice, amarás a Dios por encima de todas las cosas. ¿Cómo amas a Dios si no lo conoces? Pues trata de conocerlo, porque Él te dio todo lo que eres y te dio todo lo que tienes. Ve, si usted dice, no, mejor me hubiera muerto como Job, no sabe lo que está diciendo. Entonces no importa cómo hayas nacido, cómo estés ahorita. Siempre dale gracias a Dios por todo. Y trata de acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Por encima de papá, mamá, hermanos, tíos, lo que tienes. Las riquezas que tengas o no tengas. Lo que tienes. Todo está allí, gracias a Dios. Por medio de Dios tienes eso.
Porque tú puedes decir, no, yo esto lo gané trabajando, sí, y la fuerza te la dio ¿quién? No, yo la conseguí yendo al gimnasio. No es verdad. ¿Quién te dio para el gimnasio? Pues con lo que trabajé. Pues con lo que trabajaste, lo trabajaste con las fuerzas que Dios te dio, con los músculos que Dios puso en tu cuerpo, con los músculos que Dios tejió en tu cuerpo, con los huesos que Dios formó en tu cuerpo. Es más, si no, ni cuerpo tendrías. ¿O no has visto tú en los hospitales que hay personas que no se pueden mover? Otros que nacieron sin siquiera poder correr o poder agarrar cosas. ¿No te das cuenta de eso? Y si ellos pueden amar a Dios, ¿por qué tú los rechazas? Porque tú le debes más. Sabes perfectamente que es por eso, porque tú le debes más. Si eres millonario, tú le debes más a Dios. Por eso dijo el Señor Jesús, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque odian a Dios. ¿Por qué? Porque le deben demasiado. ¿Ve? No solamente le deben la vida, le deben todo lo que tienen. Y tienen demasiado. Y saben que son tacaños, así que le siguen debiendo más a Dios todavía. Porque son injustos, le siguen debiendo más a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Saben a dónde van. O sea, tienen el presentimiento de que ellos no van a pisar el lugar santo. Así de sencillo, ¿ve? Así que deberíamos amar a Dios, pero no lo amamos como Él quiere que lo amemos. O sea, no lo amamos, la verdad, por tanto que nos dio. Deberíamos de amarlo más que a nuestro Padre, más que a nuestra Madre, porque Él los trajo a ellos, Él los hizo a ellos. Deberíamos de amarlo más que todo lo que tenemos, porque gracias a Él lo tenemos. Pero como que no. Nuestro amor no está en Él. Vea, Él dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su consejo, uno de los grandes consejos, dame, hijo mío, tu corazón. Ve, porque el mandamiento es amarás a Dios por encima de todas las cosas. Dice claramente, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Para que tú puedas llegar a Él. Pues Jesús dijo, yo soy el camino. Ve, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú consigues la verdad y conoces el camino y sigues el camino, encuentras la vida. Amén. Señor los bendiga. Y hasta aquí los dejo. Amamos a quien no debemos, y al que le debemos todo, no lo amamos. Esa era la frase, dicha de otra manera. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en este estudio, para que aquí se junten más águilas. Dios les está invitando a vivir en la verdad. Ella es eterna, la mentira muere cuando la verdad es aceptada. Tú eres valioso, valiosa para Dios, y Él te llama hoy a escucharlo y aceptarlo. No es su voz la que escuchas, pero es su palabra que Él te envía para que lo escuches y conozcas la verdad. ¿Quieres venir con nosotros? Hay lugar para ti. Bienvenidos los llamados y escogidos de Dios. En la casa de Dios hay muchas moradas, y una de ellas te pertenece. No dejes que se quede sin habitar, porque tú eres el dueño. Si tú te pierdes, la casa caerá. No sirve para nadie, pues cada uno tiene la suya. No olvides dar me gusta y suscríbete a este canal, y comparte, para que la palabra de Dios sea escuchada por muchas más personas. Debajo del video les he dejado mi número de teléfono y de WhatsApp, para si quieren comunicarse con nosotros. Para más información, en este canal no monetizamos, no exigimos nada, solo te pedimos que escuches. Si crees que es mentira lo que se enseña, puedes dejar un comentario en el chat. Si no te agrada,
también. Puedes opinar, con plena libertad. Dios los bendiga a todos.